coyuntura. Estamos hablando de nutrición post-COVID, ¿no? Recordemos que la presentación de hoy día va a tener tres grandes partes. La primera, una muy breve estadística de los datos que ya conocemos en relación al tema del COVID en primer lugar. Luego vamos a ver algunos aspectos clínicos y fisiopatológicos en relación al paciente COVID propiamente hospitalizado. Y luego vamos a hablar y conversar acerca de cómo deben ser estos aspectos nutricionales en relación a un paciente que ya ha salido de la alta hospitalaria, ¿no? Recordemos que en nuestro país actualmente el tema de la alta hospitalaria es enorme en relación a la cantidad de pacientes que tenemos, ¿no? Otro aspecto importante que debemos resaltar antes de inicializar la presentación es que lamentablemente, por lo menos en nuestro país, mucho menos del 5% de la población peruana ha sido vacunada como ustedes muy bien conocen, ¿no? Por lo menos en el contexto latinoamericano hay algunos países que ya vacunaron el 30 o 40% de su población, lo cual no es de repente lo óptimo sería el 100%, obviamente, pero estamos hablando que estamos muy lejos de lo que corresponde a una cifra realista en relación al tema de la vacunación, por lo menos en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro en relación al tema del COVID es que lamentablemente esta tendencia en relación al paciente COVID todavía va a tener todavía mucho tramo por recorrer, ¿no? Se habla de nuevas cepas, se habla de nuevos aspectos, se habla de nuevos tratamientos, y bueno, y lógicamente el aspecto nutricional es mucho más que relevante en relación a esta presentación, ¿no? Entonces, eso era muy breve en relación a esto, y en relación al paciente COVID. Bueno, de todas maneras, recalco el tema de que como grupo Nutrition Science siempre estamos inmiscuidos en todo lo que es la labor del nutricionista, enfocada básicamente al nutricionista clínico, ¿no? A continuación le doy pase al licenciado Pablo Espinosa, que es el coordinador académico de Nutrition Science. Él va a dirigir sus palabras hacia ustedes y, por supuesto, iniciar la presentación correspondiente. Muy buenas noches. Bueno, como ya mencionó anteriormente Ernesto, definitivamente este es un tema de mucha relevancia y de mucha coyuntura actual. Y el día de hoy vamos a enfocarnos básicamente en la terapia post-COVID, ¿no? Cuando ya el paciente se ha recuperado. Bien, sin más, vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, la situación actual del COVID-19 en Perú nos manifiesta que diariamente ingresan 14.228 pacientes a ser hospitalizados y para el día 4 de mayo se están reportando 66.632 pacientes con alta médica. Estos son datos que se obtuvieron de la sala actual COVID Perú situacional.
en donde también se puede verificar hospitalizados según su evolución médica. Según evolución estacionaria, 8.823, con evolución favorable, 3.698, y con evaluación desfavorable, 1.707, ¿no? De los cuales 7.985 pertenecen al seguro de salud, 4.985 a MINSA, 1.040 a servicios privados, y 216 a las Fuerzas Armadas y policiales. De esos pacientes, el 89% aún estaban perdón, el 17.89% estaban con ventilación mecánica, y el 82.11 estaban sin ventilación mecánica. Estos son datos que se obtienen en el día a día. Esto fue para el día 4 de mayo. También se tomaron 11.400.358 muestras, con un total de casos positivos de 1.824.457. Realmente estas cifras son un poco alarmantes, y definitivamente la parte nutricional tiene un rol muy relevante, no solamente en la prevención, sino también en el tratamiento y en el postoperatorio. Como se puede apreciar acá en la lámina, este es el virus envuelto del COVID, que se puede ver sus partes: la proteína S, el ARN y la proteína N, la envoltura, la proteína M y la proteína E. Esto es una esquematización eh, que lo hizo Osmar Alvarado, que fue tomado de su literatura. Este virus presenta un diámetro de 60 a 140 nanómetros, de una forma esférica, elíptica y pleomórfica, y presenta un genoma viral de 27 a 32 kilobytes, y codifica proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? Y cómo eso puede alterar a los órganos, ¿no? Si bien es cierto, puede alterar, ingresa como un ARN del genoma viral liberado en el citoplasma, inicia el complejo de replicación, se distribuye mediante gotas de fluje que infectan ojos, nariz y faringe, y estos tienen simbiosis con receptores de ECA2, que generalmente se encuentran en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, en el hígado, en el riñón, en el estómago, y estos receptores se van a unir a una glucoproteína S, y esta glucoproteína S se va a unir, va a liberar sus subunidades S1 al tropismo celular, y el S2 a la fusión de membranas. Eh, es así que se va a continuar replicando, replicando, y va a generar mayor inflamación de citoquinas, y la famosa tormenta de citoquinas también, ¿no? Entonces, entre las etapas de la enfermedad por SARS-CoV en humanos, se divide en 4 etapas. La primera etapa es el periodo de incubación, en donde el paciente es asintomático, y mediante la prueba rápida o el hisopado, el virus se puede detectar o no. Entonces no es tan confiable. En la etapa 2, el periodo de contagiosidad, el paciente es sintomático pero no grave, y el virus es detectable. En la etapa 3, es un periodo de contagiosidad, y el paciente es sintomático con deterioro de algunas funciones, ¿no? Y en la etapa 4 es cuando ya hay una etapa de resolución y el paciente ya es asintomático. Entonces, aquí podemos ver el tema de las fases, ¿no? La fase aguda, que generalmente es del día 1 al día 4, la fase tardía o crónica, y también el síndrome de inflamación y catabolismo prolongado, en donde la fase 1 se va a dividir en periodo temprano, en donde va a haber inestabilidad hemodinámica y metabólica, también conocido como un estado catabólico, que generalmente dura de 1 a 2 días. Luego también va a pasar al periodo tardío, que es donde ya hay un metabolismo inestable, hay un catabolismo sostenido, hay mayor desgaste muscular, y este es significativo, ¿no? Y generalmente puede durar de 3 a 7 días. Luego pasamos a la segunda fase, que es la fase tardía crónica, en donde el proceso anabólico y de recuperación eh, se va a manifestar y tiene una duración variable, ¿no? Posteriormente también tenemos el síndrome de inflamación y catabolismo prolongado, en donde es conocido por un proceso crónico de la enfermedad crítica con disfunción orgánica persistente, ¿no? Que es mayor a 14 días.
¿no? Y aquí en la lámina podemos observar cómo es que nosotros vamos a ir interviniendo con la parte nutricional, ¿no? Cómo vamos a ir aumentando progresivamente en cuanto a kilocalorías, en cuanto a proteínas, en cuanto a lípidos. Recordemos que esta infestación por este virus tiene implicaciones nutricionales, ¿no? Entre ellos algunos síntomas y signos como disminución del apetito, problemas neuropsicológicos, disminución de la movilidad, fatiga y disfagia, alteración gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, anosmia, que es la pérdida del olfato, ageusia, que es la pérdida del gusto, el incremento del estrés catabólico y de gasto muscular. También puede presentarse taquipnea, alteración de la utilización de glucosa, proteínas y también el tema constante en algunos casos con el tema de diarrea, ¿no? En el estado nutricional, eso se va a ver evidenciado y va a ser potenciado también negativamente con la disminución de la ingesta de alimentos, la pérdida de peso involuntario, la pérdida de masa músculo-esquelética, la hiperglicemia, la alteración de los niveles de electrolitos séricos y estado hídrico y debilidad asociado en algunos casos con el post-intubamiento, que en algunos post-extubación, post-extubación en algunos pacientes que han sido tributarios al servicio de UCI, ¿no? Entonces, como evaluación nutricional, ya netamente enfocándonos en la parte nutriterapéutica, nosotros utilizamos tamizajes y en el área hospitalaria efectuamos el proceso de atención nutricional, en donde utilizamos ciertos algoritmos para poder intervenir de manera adecuada y dar la nutriterapéutica más oportuna para el paciente. Entonces, si es que el estado nutricional y los requerimientos nutricionales la boca está funcionando, por así decirlo, entonces podemos implementar la alimentación oral, ¿no? Y nosotros catalogamos o diagnosticamos o evaluamos si es que esta es insuficiente, imposible, suficiente. Si es que es insuficiente, se va a requerir de una nutrición oral enriquecida o un complemento oral. Y vamos a hablar ya de lo que es terapia nutricional. Y si es que el tubo digestivo es funcional, se va a utilizar la nutrición enteral. Nosotros tenemos que determinar si es a corto o a largo plazo. Si es a corto plazo, se puede utilizar sondas nasogástricas, nasoyeyunales, nasoduodenales. Si es a largo plazo, gastrostomías, digestomías. Y si es que el tubo digestivo funcional es negativo, por así decirlo, o si obtenemos en nuestro tamizaje que no, vamos a ver la posibilidad si es que son efectivos los procinéticos o si se puede utilizar una nutrición pospilórica. Si es que no, se puede utilizar una nutrición parenteral a corto plazo, con una nutrición parenteral periférica y a largo plazo con una nutrición parenteral central. Y vamos a recuperar progresivamente la función gastrointestinal hasta que el paciente pueda ir progresando a nutrición enteral y luego a la alimentación oral, ¿no? Eh, y vamos a ir así, probando tolerancia, vamos a ir interviniendo oportunamente, por eso es que es realmente importantísima la labor del nutricionista en los cuidados intensivos, en los cuidados intermedios y en el área de hospitalización, para poder hacer todos estos tamizajes y poder intervenir de manera adecuada y oportuna. Lo que les venía mencionando, ¿no? Si es que el tracto gastrointestinal funciona, podemos utilizar nutrición enteral, o nutrición oral, o nutrición parenteral. La nutrición enteral, a corto plazo, menor a 4 semanas, que puede ser nasogástrico, nasoyeyunal, a largo plazo, que puede ser mayor a 4 semanas, en donde siempre se va a probar la tolerancia gastrointestinal, ¿no? Si es que es normal esta tolerancia gástrica, se puede pasar una dieta estándar. Es que es parcial, se puede utilizar como una dieta completa con una fórmula polimérica y vamos a ir probando, si es que tiene buena tolerancia, vamos a ir cambiando gradualmente con la nutrición oral y también ciertos aditivos. En cuanto a la nutrición parenteral, como ya mencioné, si es a corto plazo vía periférica, si es a largo plazo vía central, también probando la función del tracto gastrointestinal
y podemos intervenir también con una nutrición mixta, ¿no? Nutrición enteral y parenteral. En cuanto a la fase compensada de COVID, si es que el paciente hospitalizado es capaz de consumir su dieta oral, nosotros seguimos evaluando. Si es que sí, preguntamos o si es que el paciente presenta dificultad para tragar. Si es que no, la respuesta es no, debemos considerar una dieta libre o según comorbilidades, más la suplementación oral y o proteica según necesidades, ¿no? Si es que la pregunta de dificultad para deglutir es positiva, vemos o evaluamos si el paciente tiene disfagia y podemos adecuar la dieta, ¿no? Con dieta líquida, con complementos o líquidos espesantes, más suplementación oral y o proteica. Y si es que el paciente es capaz de no consumir su dieta oral, podemos ya pensar en la posibilidad ya de utilizar una alimentación por sonda enteral o parenteral. A continuación voy a dar el pase al licenciado Ernesto que nos va a hablar sobre el proceso de atención nutricional post-COVID, cómo vamos a aplicar este tamizaje y cómo es que vamos a intervenir de manera oportuna los nutricionistas clínicos. Bien, lo primero que debemos tener claro en relación a esta atención nutricional, estamos hablando básicamente del paciente ya que ha superado todas las etapas del proceso hospitalario, es el tema del tamizaje nutricional, ¿no? Si bien es cierto que hay varias herramientas que nos dan esta idea de tamizaje nutricional, quiero rescatar algunas de ellas, ¿no? Más allá del famoso NRS, que es por lo menos es utilizado muy ampliamente en la nutrición clínica en este momento. Una de ellas es el famoso más o el Nutritional Universal Screening Tool, que si bien es cierto que hay una modificación para pacientes con COVID-19, según ESPE, esto es la Sociedad Europea de Nutrición, bueno, es una escala recomendada para pacientes básicamente a nivel poblacional. Y una de las principales ventajas de este instrumento es que es muy sencillo, es fácil para realizarlo de forma inclusive telemática o en forma hasta telefónica, ¿no? No requiere un mayor adiestramiento especial, es por ello que se suele preferir como herramienta para este tamizaje nutricional. Ojo, que estamos hablando de tamizaje nutricional que nos indica un poco cómo es el riesgo de estos pacientes. El clásico NRS 2002, ¿no? Que está recomendada para pacientes sobre todo hospitalizados. Es una escala relativamente un poquito más compleja, pero que igual también se puede complementar de forma virtual o forma telemática, ¿no? Aunque puede emplearse, no aporta mayores ventajas sobre el MAS en el contexto de esta pandemia, ¿no? Es también, lógicamente, puede ser utilizado en el ámbito domiciliario, ¿no? O inclusive en el ámbito residencial de repente adultos mayores o personas que están en un determinado ámbito, ¿no? Si bien es cierto que la infección del COVID-19 puede presentarse clínicamente como asintomática o con síntomas moderados o severos, se evaluará como criterio etiológico si tiene algún otro síntoma, ¿no? Bueno, otro instrumento, por supuesto, es el famosísimo MNA, ¿ok? Que si bien es cierto que está más dirigido sobre todo a pacientes adultos mayores, recordemos que acá hay mucha fragilidad en estos pacientes. Entonces, son algunos de los instrumentos. También no olvidemos que también tenemos el famoso la valoración subjetiva global, ¿no? Que también es otro instrumento que también es utilizado, pero lógicamente tiene un poquito mayor cantidad demanda un poco más de tiempo para poder realizarlo, igual que el MNA. Otro instrumento interesante que se adecua bastante al tema, el tema actual es los famosos criterios Clean, ¿no? Esto fue fruto de una serie de consensos, ¿no? Que se caracterizaban por ser sencillos, fáciles de recabar, de forma inclusive hasta de forma virtual, ¿no? Excepto, por supuesto, el criterio fenotípico, que nos indicaría pues una idea de la reducción de la masa muscular a través de la pérdida de peso, ¿no? Por técnicas sumamente validadas. Incluye también el tema de la ingesta alimentaria, ¿no? Y es una ventaja sobre las otras herramientas de tamizaje, ¿no? Entonces, herramientas tenemos varias, ¿no? Son varias las herramientas, pero recordemos que esto nos da
un indicador de cuál sería el riesgo de esta persona. Generalmente, si estamos hablando de pacientes post-COVID, son pacientes o personas, perdón, que han salido de un proceso y lógicamente todavía hay cierto riesgo en relación a estos aspectos, ¿no? Cuando hablamos del proceso de atención nutricional, recordemos que una de las mayores potencialidades y responsabilidades que nosotros tenemos como nutricionistas es básicamente informar y formar a la población para mejorar su calidad de vida, ¿no? En esta coyuntura, en este contexto, es importante ver mucho el tema de las comorbilidades, ¿no? Recordemos que en nuestro país tenemos 70% de sobrepeso y obesidad, lo cual hace que haya este tema de algunos otros factores que puedan intervenir bastante en el tema del paciente post-COVID, ¿no? Este proceso de atención nutricional, como muy bien conocemos nosotros, parte de lo que corresponde a una evaluación o valoración nutricional, ¿no? Si bien es cierto que en la actualidad el tema de evaluación o valoración nutricional puede estar más ligada a un tema de un tamizaje, recordemos que sí es importante realizar esta valoración más aún que el paciente ha salido del proceso hospitalario, ¿no? Luego con ello yo puedo determinar un diagnóstico nutricional y de acuerdo a ese diagnóstico nutricional yo voy a realizar lo que corresponde a todos los aspectos por la cual yo voy a intervenir en esta persona. Esto es la intervención nutricional para luego realizar lo que se corresponde a un monitoreo bastante constante en estas personas. Se habla de un monitoreo por lo menos de manera quincenal, de manera mensual, va a depender mucho de estos elementos en relación al tema post-COVID, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que dicen las directrices en relación al tema del paciente post-COVID, ¿no? Recordemos que esto parte de muchas guías, hay bastantes guías en relación al tema de cuáles son esas consideraciones. Si bien es cierto que hay muchos consensos, recordemos que esto todavía es relativamente nuevo en este contexto de la coyuntura actual, ¿no? Tenemos varias formas de medir el tema energético, ¿no? Personalmente yo me quedo más con el tema de las recomendaciones de ESPEN, esto es la Sociedad Peruana, perdón, disculpen, la Sociedad Europea de Nutrición, en la cual manifiesta muy claramente que si tenemos pacientes con bajo peso o polimórbidos, que es lo relativamente común en estos pacientes, la predicción calórica vendría a ser entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Ojo que estamos hablando del peso ideal, o por lo menos un peso que se aproxime al ideal, ¿no? Y si tenemos un paciente ya con un contexto de polimórbido y sobre todo cuando es adulto mayor, estamos hablando de una cifra también muy promedio de 27 kilocalorías por kilogramo de peso. No es la única fórmula, por supuesto, tenemos la famosa fórmula Harry-Benedict, la famosa fórmula de Mifflin, que parte de ella, la fórmula de Penny-Stein, hay otras fórmulas de American College, ¿no? Hay una de determinadas fórmulas, pero en esencia casi todas estas fórmulas siempre van en este rango entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso ideal, ¿no? Que sería por lo menos el promedio en este contexto. Con respecto a las proteínas, ojo, recordemos que el paciente post-COVID es un paciente, o la persona post-COVID es una persona que ha salido de un proceso en la cual hay bastante desgaste a nivel muscular, y lo que nos recomienda, por lo menos las guías de Aspen, es que en un enfermo estable vaya de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día. Sobre todo, estamos hablando de proteínas de alto valor biológico en esencia. Y si tenemos por lo menos una persona que todavía se sigue en el estado crítico, esto puede llegar de 1,2 a 2 gramos por kilogramo de peso, lo que se manifiesta por lo menos en promedio en relación a este enfermo crítico es con 1,5 gramos por kilogramo al día como promedio. Con respecto a los otros macronutrientes, tenemos el tema de los lípidos. Si tenemos un paciente ya más estable, estamos hablando hasta un máximo de 2,5 gramos por kilogramo de peso al día. Y en el tema de carbohidratos, ojo que en un enfermo estable se considera, o un paciente estable se considera
hasta un máximo de 6 gramos por kilogramo al día, pero si tenemos realmente pacientes que todavía, o personas que todavía en casa tienen un estado en la cual todavía tienen el proceso ventilatorio, estamos hablando de disminuir este cociente hasta un máximo de 5 gramos por kilogramo al día, ¿no? Recordemos que ahí habría que enfatizar un poquito más el tema de la energía más centrada en el tema de los lípidos o las grasas. Este cuadro es interesante porque resulta una serie de consensos en relación al tema de los micronutrientes, ¿no? Y es parte a veces de los mitos que siempre escuchamos en relación al tema de la famosa megadosis, ¿no? Si bien es cierto que todas las evidencias científicas nos apuntan a que el tema de la megadosis o grandes cantidades de micronutrientes, en algunos casos, en exageración, pues no son efectivas o no son fructíferas, pero sí nos manifiestan algunos datos que son importantes de rescatar, ¿no? Y sobre todo específicamente sobre algunos micronutrientes. Y uno de ellos es la famosa vitamina C, que en este caso la Sociedad Internacional de Nutrición plantea, por lo menos en estos pacientes post-COVID, inclusive los pacientes críticos también, una dosis de 200 miligramos a 2000 miligramos al día. Lógicamente, a través de la alimentación no vamos a poder suplir esa gran cantidad, así que hablamos aquí de básicamente dosis farmacológicas. En el caso de la vitamina D, que es interesantísimo analizar un poquito el contexto actual en la cual la población ya no hace mucha actividad física, por lo menos no de la manera habitual, en la población que ya está, si bien es cierto si bien es cierto que la gente se puede movilizar, pero todavía tenemos ciertos grupos o ciertos segmentos que tienen una vida mucho más sedentaria de lo que era habitualmente, ¿no? Y esta prescripción a través de la luz solar por la vitamina D está muy venida a menos. Estamos hablando de 10 microgramos a 100 microgramos al día. Otra vitamina interesante es la vitamina E. Estamos hablando de que las recomendaciones que nos manifiestan esta Sociedad Internacional de Nutrición va de 134 a 800 miligramos al día. Entonces, sí es importante la suplementación, pero sin llegar, lógicamente, a niveles muy exacerbados en relación a ello, ¿no? Ni hablar, el tema del zinc también es importante de evaluar. Estamos hablando de 30 miligramos o 200 miligramos al día en el caso de algunos micronutrientes. Bueno, acá tenemos, esto nos grafica un poco de las fuentes de los nutrientes. Recordemos que como nutricionistas debemos propiciar, es nuestro deber y lógicamente nuestra labor y nuestra acción, propiciar no solamente una alimentación balanceada, sino una alimentación que vaya acorde a esta persona post-COVID, ¿no? Recordemos que esta persona ha salido de un proceso en la cual ha habido gran pérdida de masa muscular. Esta persona puede presentar en gran medida por el tema anatómico que ha sufrido, por el tema de la ventilación, el tema de una traqueotomía, el tema de todos estos procesos que han tenido un cierto nivel de disfagia, ¿no? Por ahí vamos a conversar un poquito a través de la disfagia, pero que hace que la textura y la consistencia de las preparaciones y los alimentos sean mucho más suaves, ¿no? Tenemos ahí alimentos ricos en zinc, ¿ok? Hay una gran gama de alimentos, no solamente de origen animal, que son los que tienen una mayor concentración de zinc, sino también tenemos algunos, por ahí tenemos algunos, los frutos secos, por ejemplo, ¿no? El tema de selenio es interesante también, centrada en los productos integrales y algunos productos de origen animal, el tema del cobre, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina B en esencia. Entonces, la idea es diversificar la alimentación en esta población, ¿no? Siempre cuando hablamos de cualquier patología, cualquier enfermedad crónica, y en este contexto y esta coyuntura, siempre caemos en lo mismo en relación al tema de diversificar la alimentación, por lo menos con una gran variedad de alimentos en el transcurso por lo menos de esta patología, ¿no? Con respecto a la terapia nutricional, algo importante de rescatar es el mantener una buena hidratación, ¿no? Recordemos que no solamente es el tema de la viscosidad de las preparaciones o los alimentos, sino también debemos recordar que estos pacientes no necesitan mucho del tema de tratar de consumir estos alimentos a través de una adecuada hidratación, ¿no? Lo que siempre se nos comenta, consumir
por lo menos 5 raciones entre frutas y verduras al día, que es algo que siempre se nos menciona, es muy importante y relevante de rescatar. Elegir el consumo de cereales y productos integrales y legumbres secas. Recordemos que nuestra población, sobre todo la población peruana, está muy ligada a alimentos ultraprocesados o alimentos que tienen cierto refinamiento, ¿no? Entonces ahí habría que indagar y tendríamos que por lo menos propiciar el tema de un mayor consumo de productos integrales, ¿no? Ni hablar, el tema de productos lácteos, pero ojo, estamos hablando de productos lácteos sobre todo descremados o sobre todo bajos en grasa. Consumo moderado de alimentos de origen animal dentro de las recomendaciones saludables, por supuesto. Elegir el consumo de frutos secos, semillas, aceites de oliva como una gran fuente de ácidos grasos esenciales, ¿no? Evitar los alimentos precocinados, los famosos fast food, y el tema de la comida, la alimentación en la cual exagera con los aspectos de los productos no solamente procesados, sino las bebidas azucaradas. Estamos hablando de las gaseosas y una serie de productos de jugos industrializados, ¿no? Lo que nos menciona las diversas, por lo menos las diversas bibliografías en relación al tema de qué es lo más efectivo o qué es lo que tiene mayor relevancia en el tema de estas infecciones virales, siempre están muy ligados a estos famosos micronutrientes, que también se le denomina inmunonutrientes, ¿no? Estamos hablando de la vitamina A bajo la forma de no solamente betacaroteno, sino de retinol, la vitamina E, la vitamina B6, la vitamina B12, el zinc, el selenio, que han sido asociados con resultados clínicos adversos durante infecciones virales, ¿no? Lógicamente los bajos niveles de estos micronutrientes, ¿no? Hay una serie de revisiones, una serie de metaanálisis que mencionan también que la vitamina A, la vitamina D, la vitamina B y la vitamina C y algunos ácidos grasos esenciales están muy ligados al tema de eh, tratar de mejorar los niveles nutricionales en pacientes post-COVID, ¿no? Definitivamente todos estos inmunonutrientes no solamente tienen que ver con el fortalecimiento del sistema inmune, sino que también recordemos que la esencia de nosotros es mejorar la calidad de vida a través de una adecuada alimentación, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre se nos plantea, ¿no? ¿Cómo debería ser esta alimentación en estos pacientes? ¿O qué elegir? ¿O qué alimentos evitar justamente en estos pacientes, ¿no? Entonces, hay algunos criterios que siempre tenemos que tomar en consideración en relación a estos pacientes. Primero va a depender de la tolerancia y el apetito de la persona, ¿no? Y acá es un aspecto muy importante tratar de ver los procesos de disfagia. Muchos de los pacientes que salen de los procesos todavía tienen alguna cierta grado de dificultad para la devolución. Y esto, hay muchos autores que mencionan que esta alteración de la devolución puede resultar eh, puede inducir básicamente a una aspiración de la comida sobre el caso de líquidos o medicamentos a través de la vía aérea, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, básicamente el tema de la disfagia tiene que ver con dos tipos de disfagia. La primera, la disfagia orofaringia, que es la más común, por lo menos en estos pacientes, que hablan de la alteración de la evolución a nivel orofaringio, y una disfagia esofágica, ¿no? Que es menor grado, ¿no? Y la dilución se sitúa sobre todo en el esófago superior hasta las carnes. Entonces, el más común, que es la disfagia orofaringe, está muy asociada sobre todo a pacientes adultos o algunos pacientes que tienen, o algunas personas que tienen algunos problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, es importante ver un poco la consistencia que va tener estas preparaciones o estos alimentos, ¿no? Y ahí se habla un poco de modificar la viscosidad, modificar la textura y lógicamente las recomendaciones higiénico en la preparación de los alimentos, ¿no? Adecuada limpieza y desinfección de los alimentos, eso ni hablar, es algo fundamental y eso es algo positivo que ha traído la pandemia en relación a que ya hay una mayor concientización en relación al tema de todas las medidas de bioseguridad que debemos practicar en la preparación de los alimentos, ¿no? Ni hablar el tema de lavado de manos antes y después en todo proceso de consumo de alimentos. Dentro de los alimentos energéticos, debemos tratar de propiciar los cereales integrales
tubérculos y raíces, pero de fácil, por lo menos de fácil masticación. Lo que sí debemos tratar de evitar, obviamente, es el tema del consumo de azúcares o harinas refinadas, ya que como muy bien conocemos, esto exacerba la producción de CO2, haciendo más dificultosa la respiración, sobre todo en personas que han salido de este proceso post-COVID-19, ¿no? Alimentos ricos en proteínas. Aquí es interesantísimo algunos aspectos de evaluar, ¿no? Se habla un poquito también del tema de la glutamina como una forma de suplementación. Si bien es cierto que la glutamina es un aminoácido no esencial, pero por la gran pérdida de la masa muscular, recordemos que esa glutamina se encuentra a nivel plasmático, a nivel de la masa muscular, y es justamente la que es el que propicia el anabolismo a nivel muscular. Es por ello que debemos tratar de no solamente consumir alimentos ricos en proteínas, sobre todo para preservar nuestra masa muscular, sino que también debemos tratar de, aunado a estas proteínas, ciertas fuentes de omega 3 por su gran efecto antiinflamatorio, ¿no? Y ahí está, es muy relevante el tema de los pescados, ojo a pescados de alta mar. Lamentablemente, dentro de los hábitos alimentarios que nosotros tenemos en nuestro país, no es muy, por lo menos, no es muy consumido en la medida de lo que debería ser el consumo de pescados, y lamentablemente lo poco que se consume no es de la forma adecuada, ¿no? A veces se somete a frituras o ciertos tipos de preparaciones que presentan una pérdida de estos ácidos grasos esenciales, ¿no? Entonces es importante de rescatar ello, ¿no? Dentro de otros productos de alimentos ricos en proteínas, estamos hablando del huevo, que lógicamente no solamente tiene proteínas, sino grasas de fácil digestión, algunas vitaminas del complejo B y algunos minerales. Y, por supuesto, los lácteos derivados bajos en grasa, ¿no? Estamos hablando de leche descremada, el yogur por lo menos artesanal, ¿no? El yogur por lo menos que consideramos este yogur que es demasiado ultraprocesado, realmente no es, por lo menos dentro de los hábitos alimentarios, no debemos considerar ello, y de repente si tenemos personas que consumen en demasía estos elementos, pues lógicamente no son propicios dentro del punto de vista del consumo que debemos tratar siempre de tener muy en cuenta, ¿no? Ni hablar del tema de frutas y verduras, las 3 porciones del día. Recordemos que debemos siempre tratar de educar mucho a la población, ya que estas frutas, en general, estamos hablando de las 3 porciones al día, tienen una gran fuerte, no solamente vitaminas, minerales, sino un tema muy importante que está muy relacionado con el tema de la fibra, ¿ok? Que contribuye, por supuesto, dentro del sistema inmunitario, ¿no? Recordemos que se habla mucho, por lo menos en los últimos años se está hablando bastante del tema de la microbiota intestinal con la gran capacidad inmunológica que tiene, y es por ello que un elemento muy importante son esta fibra, ¿no? Ni hablar las verduras, 1 o 2 porciones al día, igual tiene una gran fuente de vitaminas, minerales, fibras y excelentes antioxidantes que contribuyen a la salud de nuestro sistema, por lo menos a nivel inmunológico, que es muy, muy relevante, por lo menos importante de rescatar, ¿no? El sistema inmune que debemos tratar de propiciar. El tema de los ácidos grasos esenciales, recordemos que no solamente incrementan el aporte calórico, la ingesta de energía, sino también disminuyen la producción de CO2. Y dentro de estas grasas saludables también contamos con los famosos frutos secos. La recomendación que siempre se plantea es que se consuma por lo menos de forma interdiaria un puñado, ¿no? En relación a este consumo. Hay siempre elementos que nos proporcionan los alimentos probióticos y algunos alimentos fermentados, ¿no? Se habla de muchos alimentos fermentados que están relacionados con esta mejora en la microbiota intestinal que ya hemos conversado muy, muy brevemente, ¿no? El tema de la hidratación, de 6 a 8 vasos al día, ¿ok? Es importante prestarle atención a esta hidratación durante los episodios de fiebre. Los adultos mayores, como muy bien conocemos, tienen una sensación de sed disminuida, y hay que ofrecerle líquidos, por supuesto, de manera, por lo menos, muy constante, ¿no? La idea, como nosotros, es planificar las comidas para la semana, y esto, lógicamente, más allá del tema de una alimentación a nivel familiar, ayuda también a evitar algunos gastos innecesarios, ¿no? Y bueno, lógicamente tomar en cuenta la variedad de alimentos
que necesitamos y que se brinda el día a día, ¿no? ¿Qué hacer, no? Después del COVID, se habla mucho de la actividad físico rehabilitadora, si bien es cierto que esto no es nuestra temática, no es nuestro, pero sí recordemos que no solamente es importante la labor de nutricionista, sino de otros profesionales de la salud, en este caso del terapista, ¿no? ¿Es adecuado el consumo de alimentos fuentes de proteínas? Por supuesto, recordemos que esta recuperación de la masa muscular y esta recuperación de la fuerza en estos pacientes post-COVID realmente es importante considerar el tema de la ingesta adecuada de proteínas, ¿no? Estamos hablando inclusive de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo al día. La pregunta de siempre, ¿no es necesario tomar suplementos nutricionales para recuperarse? Si bien es cierto que nosotros como nutricionistas, lo primero que siempre abordamos es la ingesta de los diversos alimentos de manera balanceada, y lo que hacemos nuevamente de una evaluación, de un tamizaje adecuado, es ver si realmente es necesaria la suplementación, ¿no? Y eso va en función de muchos aspectos. En términos generales, ¿no? Se sugiere usar la suplementación cuando el paciente se encuentra en riesgo de nutrición o lógicamente de nutrición. Generalmente los suplementos nutricionales deben mantenerse cuando el paciente ingiere menos del 70% de los requerimientos nutricionales, ¿ok? Por vía oral, lo que se sugiere en términos muy, muy, muy amplios es proveer por lo menos 400 kilocalorías a través de la suplementación, y por lo menos que contenga 30 gramos de proteínas al día como suplemento. Estamos hablando de en esencia, de una fórmula, sí se podría catalogar como una fórmula hipercalórica y proteica, pero lógicamente en un bajo volumen. Si hablamos muy ligeramente en el tema de la terapia nutricional enteral, recordemos que las personas post-COVID con disfagia requieren necesariamente la modificación de la textura de los alimentos, ¿no? E inclusive algunos pueden requerir el tema de la nutrición enteral propiamente dicha. Bueno, lógicamente esta nutrición enteral debe ser indicada, prescrita y monitoreada por un equipo interdisciplinario, ¿no? En la terapia nutricional. Si bien es cierto que hay muchos pacientes salen del proceso de hospitalización y todavía hay muchas aristas que rescatar en relación a cómo se debe manejar este tema de terapia nutricional en casa. Y bueno, en personas post-COVID, que ya, bueno, están intubados y que no alcanzan necesidades nutricionales con la dieta, no solamente es importante utilizar los suplementos, los diversos suplementos nutricionales orales, sino que debemos recurrir necesariamente a la nutrición enteral, ¿no? En las personas post-COVID en estado crítico, intubados, se debe continuar con una nutrición enteral lógicamente, por la sonda nasogástrica, ¿no? Es por lo menos lo que debemos tratar de propiciar en el tema de la suplementación, ¿no? Algunas recomendaciones en el paciente, lógicamente, que está en casa, ¿no? Más allá del tema de la bioseguridad, más allá del tema de la limpieza, la ventilación, la higiene, los cuidados y todo ello, recordemos que siempre debemos tratar de extremar las medidas de higiene, tanto en la persona, en la habitación, lógicamente, y bueno, lógicamente un manejo de residuos, ¿no? Entonces lo que debemos siempre rescatar en el tema de los aspectos nutricionales en este paciente o esta persona post-COVID es un manejo que debe haber. De repente hay muchos pacientes que tienen algunos niveles de hiporexia, hay una disminución de la ingesta. Puede haber, lógicamente, todavía algunas secuelas del bajo estado de ánimo de estas personas. Hay ciertas secuelas en el tema de la pérdida del gusto de algunas preparaciones que lógicamente son muy, 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 muy específicos los casos de estos pacientes, ¿no? En esencia, el paciente va recuperando no solamente el apetito conforme vaya saliendo del proceso hospitalario, sino también va mejorando mucho su estado de ánimo en estos pacientes. Entonces, esto es básicamente lo que queremos transmitirles a ustedes en relación al tema del paciente post-COVID. No sé si tendrán algunas interrogantes, algunas inquietudes, por favor.
Sí, Buenas licenciado. noches. Ah, Buenas ya ganó. noches. Va pegando. ¿Me escucha? Sí, 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 lo escuchamos, sí. Sí, buenas noches. Bueno, si alguien tiene alguna inquietud, por lo menos Deseado, muy buenas Sí, noches. buenas noches, sí. Buenas noches. Quería consultarle algo con respecto a la vitamina C, si sabemos los requerimientos que es de 200 a 2000. Hay muchos pacientes que he visto que se aplican lo que es la vitamina C intravenosa. ¿Y eso es recomendable? ¿O también se aplican personas antes, o sea, antes de contraer el COVID? Ya he visto algunos clandestinamente, hay personas en clínicas y todo eso empiezan a aplicarles esta vitamina C. ¿Eso estará bien? Sí, bueno, nosotros como nutricionistas vemos en la praxis que hay muchas personas que hacen la famosa megadosis, ¿no? Pero todos los metaanálisis habidos y por haber manifiestan lo siguiente, ¿no? Que estas famosas megadosis realmente no tienen, o sea, no presentan ese efecto ni para prevenir el COVID, si estamos hablando de esta pandemia, ni para tratar el COVID. Yo no estoy diciendo que no funciona, lo que yo estoy diciendo es que una megadosis realmente no tiene, dentro del punto de vista de las investigaciones que existen, realmente el efecto que por lo menos se espera. Lo que sí se habla de es no tanto de una megadosis, sino de una dosis farmacológica, ¿no? Máximo hasta 2 gramos o 2000 miligramos, ¿no? Farmacológicamente hablando. No recordemos que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble que el tema del exceso lógicamente se elimina a través de la orina. Así es que en el sentido biológico, recordemos que si nosotros tenemos grandes cantidades de vitamina C, pues lógicamente el cuerpo lo va a eliminar si es que hay un exceso o una demasía. Así es que siempre basarnos en lo que dicen las investigaciones, que bueno, realmente una megadosis, entre comillas, no previene ni es parte de un tratamiento del paciente COVID, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, buenas noches, sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Interesante. Bueno, yo tengo una duda en relación a, bueno, que ustedes han revisado y lo están aplicando ya el tema de la distribución, digamos, lo que recomienda el ESPEN, ¿no? De la proporción entre carbohidrato y grasa, sobre todo en los pacientes ventilados. Yo no sé si ustedes lo están aplicando porque recomiendan 50-50, ¿no? Grasa y 50 carbohidratos. Eh, y bueno, en el mercado nacional, pues el único, pues que creo que hasta lo que yo sé es el Pulmocare, ¿no? Pero el tema es que el tipo de grasa que maneja Pulmocare son en mayor proporción grasa saturada, ¿no? Y tienen también la sacarosa, ¿no? Que en esos pacientes pues tienden a tener hiperglicemia en esas fases y es hipertónica, ¿no? Tampoco no, por ese lado no conviene. Entonces, no sé si ustedes, digamos, están optando por el tema de la distribución de 70-30 o 60 y no de carbohidrato y grasa, y más bien tener cuidado en no sobrepasar el aporte calórico, ¿no? Porque esta también pues se asocia con el incremento del CO2 ¿no? O la lipogénesis también se asocia con aumento del CO2. No sé en su práctica cómo lo están manejando esto con los de ventilación mecánica. Sí, efectivamente,
Bueno, en términos muy realistas, eso va a depender de mucho de cada paciente, ¿no? Lamentablemente tenemos un paciente polimórbido, si estamos hablando del paciente hospitalario, y Ujú, lamentablemente tenemos un paciente que está no solamente en un estado crítico, sino que ahí lo que se tiene que tratar de proveer no es tanto el tema de proteínas, sino el tema de las necesidades energéticas en primer lugar. ujú, Si bien es cierto que tenemos una fórmula comercial que tú has mencionado, que es muy conocida, hay que ver si realmente este tiene el efecto valedero, porque de nada me serviría, si bien es cierto que tiene triglicéridos de cadena media, de nada me serviría proveer esta fórmula en exceso si tengo un paciente con sobrepeso, tengo un paciente con obesidad o tengo un paciente con ciertas condiciones, por lo menos metabólicas, ¿no? O sea, no sería ujú, el efecto realmente contraproducente, ¿no? Pero sí ujú, rescatamos que debe haber una gran, por lo menos un incremento del tema de los lípidos, y sobre todo de ácidos grasos esenciales. Eso sí, por lo menos es tratar de, es importante de, por lo menos, de rescatar. Pero a través de, por lo menos, de la provisión de los diversos alimentos. Es interesante, por lo menos, evaluar. Lógicamente, va a depender mucho de cada caso y de cada paciente y de cada persona, pero sí se está, por lo menos hay que seguir un poco las directrices en relación a incrementar este porcentaje, por lo menos del aporte como aporte energético del tema de los lípidos o grasas, ¿no? ujú. Y otra consulta, en cuanto al tema del aporte proteico, según las guías, pues dicen en los 3 primeros días de 0,8 a 1 y progresando, y a partir del cuarto día, como lo mencionaste, 1,3, ¿no? En la primera semana, y la segunda ya pues se puede aumentar 1,5. ¿Qué tanto en la segunda semana, si el paciente ya está, digamos, sigue inflamado, pero ya está pasando a una fase aguda tardía, por decirlo, y sigue inflamado, se le puede aumentar a 2 gramos en la segunda semana? Bueno, realmente en la práctica no con todos los pacientes, o sea, en términos comunes no llegamos a los 2 gramos, o sea, por lo menos o sea, podemos llegar a 1,5 que es el promedio, hasta Ujú, 1,7. Yo por lo menos no llego a estos 2 gramos, a pesar que pues, el paciente puede estar muy, de repente, todavía con el proceso inflamatorio y con todo este proceso catabólico, por lo menos sí. yo sugeriría llegar pues, por lo menos a un máximo de 1,7 gramos por kilogramo al día, ¿no? 2 gramos ya sería en términos muy grandes y muy grandes rasgos, muy elevado, ¿no? O sea, realmente recordemos que el exceso de proteínas tiene no solamente el tema de todo este catabolismo que se produce, sino básicamente todos los efectos que tiene a través de los derivados del nitrógeno y de la urea que nosotros muy bien conocemos. Ok, muchas gracias. Bien, de repente por ahí habrá una interrogante más. Lo que sí que quería por lo menos compartir con ustedes, nosotros como Nutrition and Science estamos muy entusiasmados y realmente queremos por lo menos tratar de especializarnos en el tema de los temas nutricionales, ¿no? Desde pregrado yo siempre mencionaba que todavía hay muchos vacíos en el tema, inclusive en todos los temas, por supuesto, pero si hablamos un poquito del tema de nutrición clínica, todavía no hay una especialidad todavía en nutrición geriátrica, todavía hay muchos vacíos en muchos aspectos, por lo menos como nosotros conocemos, y es por ello que les invitamos a ustedes a un curso taller
denominado Nutrición Especializada en Geriatría. Este curso taller va a tener una duración de 12 sesiones. Básicamente las sesiones van a ser en un horario asequible. Estamos pensando los sábados en las tardes y lógicamente va a ser grabado, por supuesto, si es que no hay por lo menos la disponibilidad de tiempo de algunos de ustedes, pero por lo menos esa es por lo menos la idea. Este curso va a tener una duración de 36 horas académicas con 2 créditos y bueno, ahí están los datos en relación a cualquier informe, tenemos ahí los números telefónicos, el correo institucional. Y bueno, los invitamos, para nosotros es muy, muy grato invitarlos a este curso taller que por lo menos yo encuentro muy novedoso y muy valedero y que nos va a vislumbrar, bueno, vamos a tener la participación de algunos colegas y por lo menos cualquier informe, cualquier inscripción adicional, ahí ustedes tienen los datos, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto que esta presentación va a estar grabada, si es que de repente alguno de ustedes ya se ha inscrito o está interesado en la certificación, igualmente esta certificación va a ser dada a más tardar el día martes, entre lunes y martes, ¿no? A los que se han inscrito. Y bueno, los invito si alguno de ustedes desea por lo menos la certificación correspondiente, ¿no? Hay varias instituciones que nos avalan, está la Academia Peruana de Nutrición, un colega muy conocido, por supuesto Nutritional Science, tenemos el tema de el auspicio de Science de la Universidad Nacional San Agustín, CISANUD, Safe Nutrition, Alimentary y por supuesto NutriLibre. Así que si no hay preguntas, ha sido muy, muy, muy grato compartir por lo menos este pequeño espacio y bueno, lo invito al director académico, Pablo Espinaza, para que dé sus palabras finales. Muchas gracias. Bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Definitivamente ha sido una plenaria de mucha educación nutricional y todo lo que hayamos podido interiorizar, ponerlo en práctica para el bien de nuestros pacientes, o de repente por ahí algún familiar. Y quedan abiertas las inscripciones del curso que ha mencionado Ernesto, Nutrición Especializada en Geriatría, y ahí están los contactos, los números y el correo institucional. Les mando un fuerte abrazo y que tengan buena noche.